Estudiaba en la primaria Valentín Gómez Farías, aquí en la capital zacatecana. Los profesores habían organizado una pijamada para todos los alumnos. Aunque aún no soy muy grande, en aquella época eran tiempos diferentes. Sí había seguridad, pero realmente la ciudad era demasiado tranquila. En la pijamada comenzamos a realizar algunos juegos, cenamos y contamos historias de miedo, lo habitual. Algunos salones se habían acondicionado como dormitorios para esa ocasión. Cuando llegó el momento de irnos a dormir, después de un momento mis compañeros y yo escuchamos unos ruidos que venían de la calle, murmullos de una mujer. Era raro ya que era de madrugada. Realmente con anterioridad las calles se quedaban muy tranquilas, pero esta persona se quejaba, con un tono muy suave pero perceptible. Obvio la curiosidad nos ganó y algunos nos asomamos para ver qué era. Al hacerlo vimos a una mujer efectivamente que estaba en medio de la calle, a gran distancia de la ventana de donde nos asomamos, pero pudimos ver que iba vestida de blanco. Teníamos miedo, pero tomamos valor porque también dos maestros asomaron con nosotros. La realidad es que no vimos mucho, solo como aquella mujer se marchaba lentamente con su vestido blanco, lamentándose. Lo hizo hasta que se perdió de nuestras vistas por una de las esquinas del jardín de la madre. Las maestras, al escuchar un lamento de tristeza, no típico de la Llorona, quiero aclarar, pero era algo fuerte, y para ya no estar aquella persona, pues era extraño. Nos metieron y nos pidieron que nos durmiéramos enseguida. Al día siguiente, una de aquellas maestras nos contó que tal vez había sido la mujer que se aparece por las noches y pide que alguien la acompañe a la iglesia de Santo Domingo. Bueno, una leyenda conocida aquí de Zacatecas, leyenda que después les compartiré si ustedes me lo permiten. Vivía con mis papás y mi hermano en una pequeña comunidad de Zacatecas, cerca del municipio de Guadalupe. Soy mayor que mi hermano y recuerdo que cuando éramos pequeños y él estaba aprendiendo a hablar, entre sus palabras se distinguía una, la cual decía el danzante. Me refiero a aquellos que realizan un tipo de baile, marcha, todo eso en algún evento religioso, y dependiendo del lugar llevan un tipo de vestimenta con adornos que al moverse también puede generar sonidos. Cuando comíamos, no quería que nadie se sentara en cierto lugar porque decía que ahí estaba sentado dicho danzante. También decía jugar con esta persona o en ocasiones se le encontraba platicando solo en el cuarto. Y cuando se le cuestionaba que con quién platicaba, volvía a mencionar a esta persona. Como la mayoría de los padres puede pensar, los míos supusieron que se trataba de algún amigo imaginario, pues según esa edad normalmente los niños tienden a crear personajes para entretenerse. Jamás había pasado algo extraño, por ello no veían preocupante tal situación, ya que mi hermano nunca mostró algún detalle de problema en la que a futuro pudiese causar molestias. Tenemos primos en aquel lugar y algunos son de la edad de mi hermano, pero mi hermano siempre ha sido muy tranquilo. Salía a jugar a la pelota con ellos sin ningún problema, así que como les digo, no había preocupaciones. Era muy común que mencionara al danzante en la casa, fuera de ese lugar, nada extraño. Una tarde fuimos a visitar a una tía que vive en otra comunidad, no muy lejos. Estuvimos ahí por algunas horas, mi mamá, mi hermano y yo. Al estar despidiéndonos, mi hermano le toca la pierna a mi mamá y le dice: mira, ma, el danzante, ahí está. Mi mamá no hizo mucho caso, pero la insistencia de mi hermano terminó por atrapar su atención. A ver, dime, ¿dónde está?
Mi hermano respondió señalando hacia una de las paredes de la cocina. Ahí mi tía tenía una foto. Era del abuelo, papá de mi mamá. Sí, sí hubo sorpresa, pues el abuelo había fallecido años antes de que mi hermano naciera. Poco hablaban de él, y mucho menos le mencionaron que él había sido danzante. En serio, nadie le había platicado nada sobre el abuelo, ya que era muy chico. Sin embargo, mi hermano, al estar cerca de la foto, lo saludaba y mencionaba cosas sobre el abuelo como si realmente lo conociera, como si hubiera platicado, convivido con él. Mis padres se dedican a trabajar en las ferias. Recorremos cada parte de la República. Estamos presentes en las fiestas de cada región, conmemorando algún santo o algún evento importante de cada lugar. Y aunque es por cuestiones de trabajo, no niego que me gusta conocer gente de esos lugares al que acostumbramos ir. Pero lo que más disfruto son los viajes hacia esos lugares o cuando regresamos a casa. Estos viajes pueden ser de día o de noche y estos últimos son los que más me gustan. Me gusta siempre ir de copiloto, acompañar a mi papá mientras maneja. No duermo. Siempre voy a la expectativa sobre la carretera para ver qué es lo que puedo encontrar entre aquella oscuridad. Calles por la ciudad o aquellos montes que parecen interminables cuando avanzamos hacia alguna ranchería. Mi papá me ha llegado a platicar muchas historias de carretera, donde ha visto sombras, ha visto cosas extrañas. Para ser honesto, cuando yo lo he acompañado no he llegado a ver eso, a pesar de que me la paso en busca de ello. Había terminado algo decepcionado, pero hace algunos meses esto cambió. En esta ocasión habíamos salido rumbo a una ranchería que se encontraba todavía a 1 hora y media más adentro de un pueblo llamado Villanueva, aquí en Zacatecas. La estadía ya fue normal, pues trabajó como de costumbre. Era un evento de trabajar un día y regresar, sin embargo por la distancia se consideraba el si regresar en esa misma noche o al día siguiente por la mañana. Y no era tanto por la delincuencia, porque en ese momento no se reflejaba todo eso, sino más que nada por si se llegaba a dañar algún vehículo, pues no tendríamos quien nos auxiliara. Por ello mi papá platicó con algunos compañeros ferieros que viven también aquí en Zacatecas para ver si ellos también quieren regresarse y si lo podrían hacer esa misma noche en caravana. Empezamos a desmantelar los puestos como eso de las 12 de la noche y ya para la 1, 1:30 ya estábamos ajustando los últimos detalles para venir de regreso a Zacatecas, aquí a la capital. Saldríamos 4 camionetas de este lugar. Tomé mi lugar de copiloto como siempre lo hacía. Mi papá manejaba y en medio de nosotros iba una persona que nos ayudaba a trabajar. En la parte trasera mi papá había preparado un lugar como camarote donde iba mi mamá. Ella iba dormida y nosotros íbamos atentos platicando con mi papá. En caravana nos dirigimos hacia Villanueva, que era el lugar donde tendríamos que cruzar y de ahí ya llegar a Zacatecas. Como les comento, este recorrido tomaba prácticamente 1 hora y media. En este tramo, créanme, el paisaje estaba maravilloso. Estábamos en campo abierto, casi en medio de la nada. Las luces de las estrellas iluminaban este lugar y se reflejaban las siluetas de animales como vacas, caballos. Yo, como siempre, iba atento esperando encontrar algo más, algo de lo que mi papá siempre me platicaba. Pero desafortunadamente no pude ver nada durante todo este recorrido. Al llegar a Villanueva, mi papá decidió detenerse para cenar algo en una taquería de por ahí. Nos quedamos nosotros y otras personas que venían acompañándonos también. Los demás siguieron su camino sin detenerse, nada más nos despidieron con la mano. Al finalizar de cenar, mi papá pasó a la gasolinera para cargar combustible y de ahí
ya no hacer parada hasta llegar aquí a Zacatecas. El otro compañero había cargado combustible primero que nosotros, entonces al terminar, arrancó y se fue. Solamente nos dijo con la mano hasta luego. Y en ese camino, al saber que era un camino más corto que el anterior, francamente no esperaba ver nada. Era un camino por el que normalmente también acostumbrábamos pasar. Entonces me iba ganando el sueño, hasta que en cierto punto mi papá dijo: miren, ¿ya vieron? ¿Qué onda con ese güey? Pinche maestrito loco no se quita. La expresión de mi papá me despertó, me puso alerta. Y fue cuando enfrente de nosotros, a mitad de la carretera, había un señor. Era la silueta de un señor. No era una sombra, era una persona bien definida. Mientras más nos acercábamos, mi papá le pitaba, pero esta persona no se quitaba. Y conforme nos acercábamos, nos dábamos cuenta que era una persona ya grande, de esos señores que parece que se dedican a cuidar del ganado y en los ranchos. Pero eran como las 3, 4 de la mañana aproximadamente, y era raro que estuviera ahí, y más de esa forma en la que estábamos viéndolo. Lo recuerdo bien. Tenía un pantalón de mezclilla, unas botas, tenía una chamarra de mezclilla también, una camisa desfajada, su sombrero. Pero lo que más nos extrañó fue su posición. Estaba en una posición como si estuviera retándonos. Tenía una mano levantada, la mano derecha, y esa mano tenía un machete. Era un machete largo. No sabíamos si estaba tomado esa persona, pero se nos quedaba viendo fijamente conforme nos acercábamos. Mi papá le echaba las luces, pero esta persona no se quitaba. Ha de estar borracho este pinche maestrito loco. Mira, no se quita el cabrón. Y cada vez que nos acercábamos, mi papá le seguía aventando las luces altas a cada instante, pero no se quitaba. Y en una de esas, cuando las luces le dieron directamente a la cara, los ojos se iluminaron como esas veces que a los animales se les llegan a ver los ojos cuando les cae la luz, brillosos. Mi papá tuvo que abrirse al otro carril, al carril contrario, porque esta persona no se quitaba. Y al pasar cerca de él, lo pude ver muy cerca, solamente porque la ventanilla estaba hacia arriba y era lo único que nos separaba, más el movimiento claro del vehículo. Esa persona me volteó a ver con esa mirada retadora, sin bajar el machete. Al pasar a un lado de él, no niego, tuve escalofríos. De hecho, todos lo tuvimos. Todos hicimos un gesto de: no, ¿qué onda con esto? Hasta mi mamá, que venía dormida, se despertó y dijo: qué frío se siente. Fue curioso. Fue algo que nos sacó de onda. Y desconcertados, la plática el resto del camino fue sobre esa persona, sobre las personas tomadas, sobre los accidentes que pasan por ese tipo de situaciones. Personas de esa edad ya no pueden estar así. Al llegar aquí a Zacatecas, fuimos a dejar a la persona que nos ayudaba a trabajar a la casa de uno de los compañeros que venían con nosotros en las camionetas. Lo dejamos y nosotros nos dirigimos a nuestra casa. Fue el día siguiente cuando esta persona tenía que regresar para checar las cosas que se iban a acomodar para el trabajo siguiente. Y al llegar, lo primero que le dijo a mi papá fue: oye, ¿te acuerdas del señor que vimos ayer, ahí en la carretera? Mi papá pues asintió. Es que mis tíos también lo vieron y se les hizo extraño la forma en que estaba esa persona. Mi papá contestó: pues sí, ¿qué te imaginas a esa hora? Ya a esa edad ya no puedes estar en la calle.
Esta persona le respondió a mi papá: es que sabes cuál fue el problema, cuál es lo sorprendente de esto, que mis tíos lo vieron, pero lo vieron saliendo del pueblito en el que trabajamos. Mi papá contestó: o sea, ¿cómo? Sí, o sea, nosotros lo vimos de Villanueva para acá y mis tíos lo vieron del pueblito en el que estábamos a Villanueva. Les platiqué cómo era la persona que nosotros vimos y tal cual es la persona que ellos vieron. Esa cosa que vimos no era un vivo, era un muerto. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y quiero compartirles la siguiente historia, aunque corta e interesante. Le pasó a mi papá y tuvo que ver conmigo. Era temporada de feria aquí en Fresnillo, Zacatecas, y yo me había ido con mis amigos a divertirme un rato. La estábamos pasando bien mis amigos y yo hasta que de pronto recibí la llamada de mi papá. Se notaba preocupado, alterado para ser honesto. Lo primero que hizo fue preguntarme que cómo estaba y yo le respondí que bien. Sin embargo, él continuó y me dijo: necesito que te vengas a la casa urgentemente. En ese entonces yo tenía 17 años, pero trataba de ser responsable y obedecer a mis papás. A final de cuentas también esa llamada me preocupó. Me despedí de mis amigos rápido y tomé rumbo a la casa. Al llegar mi papá me estaba esperando en la entrada y empezó a revisarme de pies a cabeza. Tomó mis hombros y me preguntó que cómo estaba nuevamente. Yo extrañado respondía que bien. Después de un momento me pidió que me sentara y me platicó lo siguiente. Entré al cuarto e iba a prender la televisión, pero de reojo, al ver la entrada de tu habitación, vi que entró alguien. Se parecía mucho a ti de espalda. Encendió la luz de tu cuarto y se metió directamente sin decir nada. La verdad me extrañé y grité tu nombre. Te hablé varias veces pero tú no respondías. Seguí insistiendo y me enojé. Pensé que estabas tomado y que por eso no querías responderme. Entonces caminé hacia tu habitación y enojado grité tu nombre una vez más, pero al abrir la puerta no había nadie. Tu televisor estaba encendido, la luz prendida de tu habitación. Te llamé, te grité. Era extraño porque no había despegado la mirada de tu cuarto. No pudiste haber salido. Me asomé debajo de la cama, pero tampoco estabas. Pensé que me estabas jugando una broma, que seguías escondiéndote para ocultar que estabas borracho o algo por el estilo. Pero no estabas. Estoy seguro que alguien entró a esa habitación y se parecía mucho a ti. Por eso te llamé. Tuve miedo. Tenía que estar seguro que estabas bien. No quería volver a pasar por lo mismo. Mi abuelo me compartió la siguiente historia. Me gusta el tema de lo paranormal, pero confieso que esta historia es algo extraña. Yo considero a mi abuelo una persona seria para estos temas, pero cuando me la contó, le pedí su autorización para que fuera escuchada en este canal. Espero no confundirlos, ya que esta historia habla de mi abuelo y mi bisabuelo. Mi abuelo es de Ciudad Arce, de El Salvador. Cuando él tenía más o menos 10 años, dice que le gustaba pasar mucho el tiempo con su papá. Lo acompañaba a la mayoría de lugares, así fuera para trabajar o para estar en las borracheras escuchando la plática de los amigos de mi bisabuelo. Había un amigo en particular al cual le guardaban respeto y mayor atención cuando éste tenía el turno de platicar algo. Además,
era quien mejor se llevaba con el bisabuelo. La buena estima también se la fue ganando mi abuelo. El bisabuelo y su amigo no tenían la misma edad. Nacho, como le llamaban al señor, era tal vez 15 años mayor que mi bisabuelo. Tal vez por eso le tenía mayor respeto cuando éste hablaba. Probablemente. En el pueblo se contaban algunas historias que se hablaban sobre Nacho. Decían que era brujo y otros contaban otro tipo de historias extrañas. Pero el bisabuelo jamás confirmó esto, ya que a pesar de la amistad, realmente nunca había notado lo extraño. Fue hasta una reunión de amigos en la casa de Nacho. Se les pasó la noche entre chistes, anécdotas y canciones por el anfitrión. A este le gustaba tocar mucho la guitarra. Obviamente mi abuelo acompañó al bisabuelo. Por la mañana, cuando despertaron en la casa se encontraban mi abuelo, el bisabuelo y por supuesto Nacho. Las otras 3 personas que se encontraban la noche anterior con ellos se habían ido en cierto punto de la noche. Al reaccionar, hubo algo que le molestó a Nacho, ya que no encontró la guitarra con la que estuvo tocando la noche anterior. Además, también se había extraviado un sombrero que a este le gustaba mucho. Mi abuelo recuerda que era una guitarra muy vieja y tal vez por eso le guardaba ese valor especial. Nacho estaba molesto tanto por lo de su guitarra y pues por la mala acción de las personas al robarse ese objeto de su casa. Mi bisabuelo le mencionó: pues vamos a buscarla, es obvio que alguno de ellos 3 la tienen. Vamos a preguntarles a cada uno, por ahí tiene que salir. Aquel hombre se limitó a contestar: no, vamos a ir directamente con quien la tiene. Y ya va a ver ese cabrón. Mi abuelo comenta que Nacho sacó un libro. Ni él ni mi bisabuelo sabían qué tipo de libro era. Simplemente era un libro grande. Nacho amarró este libro con un listón rojo, dejándolo como un tipo péndulo, y lo empezó a girar. Mi abuelo y mi bisabuelo se quedaron extrañados, viendo cómo Nacho no dejaba de observar ese libro. Y mientras hacía esto les dijo: cuando diga el nombre de este cabrón que tiene mi guitarra, el libro dejará de girar. Por lo que mi abuelo y bisabuelo sorprendidos observaban. Pero la impresión les abordó cuando mencionó el segundo nombre y el libro se detuvo en seco. Enseguida Nacho pidió que salieran hacia la casa de esa persona. Llegaron al lugar y tocaron. Al salir aquel hombre, rápidamente Nacho lo abordó y le pidió sus cosas. Esta persona se negó a tenerlas. Le dijo que él no sabía nada, que no sabía de qué hablaba. Pero Nacho le dijo: mira, tú sabes de lo que soy capaz. Conservemos la amistad. Fue cuando aquel hombre, apenado, se disculpó. Lo hizo varias veces. Le entregó la guitarra y el sombrero. Mi abuelo y bisabuelo no comprendían lo que acababa de pasar. ¿Cómo supo con exactitud quién las tendría? Tal vez eso pudo haber sido mera casualidad. Pero tiempo después les volvería a pasar algo extraño con Nacho. En alguna otra ocasión, cuenta mi abuelo que acompañaba al bisabuelo y a Nacho en algunas labores de campo. Caía la tarde y antes de ir a casa tomaron un descanso ahí mismo, en el lugar donde estaban trabajando. Al final el bisabuelo y Nacho comenzaron a beber y mi abuelo los acompañaba ahí con unas golosinas. Transcurrían las horas y la plática. En un momento Nacho se levantó y dijo que iría al baño. Se fue tras de unos árboles a unos metros. Mientras el bisabuelo le decía al abuelo: ojalá su mamá no nos regañe.
La conversación se cortó con el sonido de un gallo, proveniente del lugar donde se había ido Nacho. Fue extraño porque por el lugar y la hora no era para que hubiera un gallo ahí, pero lo que les causó una mayor impresión fue lo que a continuación seguía. Hasta que de aquel árbol vieron salir un toro, caminando hacia detrás de una piedra enorme. El bisabuelo levantó a mi abuelo rápido del brazo. Espantado empezó a maldecir. Era algo que no comprendían. Jamás habían visto llegar a alguno de esos animales mientras se encontraban ahí. Cuando el bisabuelo se agachó a levantar una de las cosas para irse, el abuelo vio como de aquel lugar de donde se había metido el toro salió Nacho. El bisabuelo solamente se dio cuenta cuando iba saliendo aquel hombre y le dijo: vámonos. Lo apuró. Aquí está pasando algo raro. Pero Nacho, algo mareado por el alcohol que había bebido, solo se limitó a sonreír y ya estando más cerca de ellos les dijo: no tengan miedo, con ustedes jamás se van a meter. El abuelo y bisabuelo nunca dijeron nada a nadie, ni a la bisabuela, pero comprobaron que Nacho no era solo un brujo, también era un nahual. En esta historia les platicaré de un pequeño ser que habita en la comunidad de donde viven mis padres. Específicamente el lugar de donde se le ha visto salir es ahora uno de los lugares emblemáticos para la comunidad por su actividad histórica. Los silos de la ex hacienda de Trancoso, hoy los conos de Santa Mónica, y en Zacatecas. Puede causar risa el nombre que los habitantes de este lugar le pusieron a aquel pequeño ser: el nariz de chile bola. Esto debido a que la gente que le ha llegado a ver menciona que su nariz tiene ese aspecto. La gente del pueblo dice que es un duende que sale de los conos y le gusta hacer bromas a las personas que pasan por ahí ya por las noches. O en el día, los chestean, y cuando aquellos voltean, este pequeño ser se ríe, como si fuera un niño, pero a veces con un tono que puede causar miedo. Es así como las historias se han traspasado por generaciones, pero en ninguna mencionan algo grave. Sin embargo, hace unos 10 años se platicó de algo que desconcertó al menos a las personas cercanas a esos conos. Y es que se cuenta que en una borrachera de unos 3 amigos que vivían cerca de este lugar, se dio que entre la tomadera uno de ellos dijo: miren, ahí está ese pinche duende nariz de bola, hoy ando pedo. Los otros dos voltearon hacia donde el otro y efectivamente ahí había una pequeña persona. Jóvenes y ya entonados por el alcohol comenzaron a llamarlo. Bromeaban diciéndole que los acompañara a tomar, estos con algunas palabras ofensivas hacia aquel ser. Dijeron que este solo se asomaba atrás de un pequeño árbol, pero al ver que no se acercaban, aumentaron los insultos hasta llegar a la agresión física por parte de estas personas, pues aventaban piedras o botellas con dirección a donde dijeron veían aquel ser. Eso es lo que comentaron estos 3 tipos a los días sobre esta situación, pues ya que los familiares concluirían con esta historia. Ellos dicen que escucharon fuertes sonidos fuera de sus casas, cerca de la camioneta donde estaban estos jóvenes. Parecía como si una multitud de personas estuviera realizando una gran pelea. Se escuchaban gritos y cómo se rompían las botellas. De pronto se oyó como tocaron la puerta con desesperación
en una casa. Cuando abrieron, entró uno con desesperación. Estaba llorando, gritando que el duende los estaba golpeando. Los padres y familiares salieron incrédulos, pues estaban tomando y lo más real sería que entre ellos se pelearon o llegaron personas de otro pueblo a agredir. Pero lo único que encontraron fueron a uno de los tres jóvenes inconsciente y al otro sentado, así como abrazando sus piernas, con su cabeza escondida. Lo único que decía era: ya no me hagas daño, por favor, ya déjame. Los tres estaban sangrando, con la ropa rota y la cara arañada. Era algo complicado de creer, sin embargo, hasta hoy en día y con mayor edad siguen sosteniendo esta historia, aunque y algunos no viven ahí. Cuando van a la fiesta del pueblo, se meten temprano o simplemente realizan fiestas dentro de sus casas. Yo de niña pude ver a un ser de baja estatura. Honestamente no le distinguí rasgo facial, solo su estatura, y es que todo estaba oscuro en aquel tiempo en la comunidad. Salíamos de una fiesta en la que celebraban los 15 años de una prima, ahí en Los Conos. Ya era tarde, pero nuestra casa estaba a unas 5 casas del lugar. Mi papá iba adelante cargando a mi hermano más pequeño. Yo me quedé atrás con otra prima, de mi edad. Y mi mamá salió todavía un poco después. De entre unos pequeños arbustos vi que salió esa pequeña figura detrás de mi papá, intentando alcanzar las manos de mi hermano, y es que éstas colgaban de la espalda de mi papá. Este ser brincaba, pero no alcanzaba a mi hermano. Era raro porque mi padre no se dio cuenta de nada, no volteaba. Yo solo tomé a mi prima de la mano y nos detuvimos a esperar a mi mamá. Pronto nos alcanzó, pero para cuando volteé ya no había nada, y mi papá ya iba llegando a la casa. Al día siguiente les platiqué lo que sucedió, pero nadie más lo vio, y mi papá me pudo confirmar que él tampoco escuchó ruido alguno. Ahí fue cuando supe su nombre y las historias que se contaban de aquel pequeño ser. En mi familia se tiene por tradición realizar cada año el viaje a la Virgen de San Juan de los Lagos. Como algunos saben, la mayoría de las personas que realizan este viaje lo hacen a pie, en caravana desde el lugar donde se encuentren. Todo depende de la cantidad de devotos que se unan para salir en grupo. De donde yo soy, a pesar de ser un lugar muy pequeño, se reúnen bastantes personas, pues de comunidades cercanas también se acercan para hacer la caravana más grande y un poco más segura. Los hombres se adelantan en el viaje, la mayoría de mujeres se va horas más tarde o al día siguiente, pero lo hacen en camionetas, y así más adelante encontrarse con el grupo y apoyarlo con comida o bebidas. Entre el primer grupo siempre va mi papá y mi tío. En estos últimos años ellos van acompañando a la caravana en una camioneta, ya que ya están grandes y se les complica ya la caminata. Pero la devoción no les permite faltar, así que han optado por apoyar con bebidas rehidratantes, pequeños bocadillos, dulces, ropa o cobija según sea necesario y evitar algún incidente en el grupo. Son bien sabidas las historias paranormales que se cuentan en este tipo de peregrinaciones, pero esto no ha impedido que se deje de caminar durante toda la noche. En esta última ocasión, el grupo de donde somos salió por la tarde. Mi papá me platicó que realizaron su primera parada en un pueblito antes de llegar a Aguascalientes. Ya era noche. El objetivo era descansar algunas horas, cenar algo y tomar energía. Mi papá y mi tío se adelantaron unos metros. La caravana se veía tras de ellos,
Las luces de otro vehículo cuidaban las espaldas de este grupo. Dentro del grupo se iluminaban con pequeñas lámparas de mano, así que había iluminación, pero realmente no era mucha. Bajaron de la camioneta para comenzar a preparar el café, sacaron el pan, prepararon sándwiches y la bebida energética. Las personas casi comenzaban a acercarse, se entregaba café o lo que quisieran. Mi tío estaba llenando un garrafón con la bebida energética y al vaciar el envase lo aventó hacia la camioneta, pero al hacerlo casi le pega a una señora que pasaba por ahí. Mi papá claro que le dijo que tuviera cuidado con lo que hacía, ya que estaba oscuro, y que no fuera a lastimar a nadie. Pronto los demás peregrinos se acercaron y comenzaron a comer. Durante el tiempo de reposo de las personas, mi tío y mi papá escuchaban que hablaban sobre una señora, a lo que ellos creyeron que se trataba de la persona que hace un momento atrás mi tío casi le pegaba. Sin embargo, después de un momento cayeron en la realidad. ¿Cuál o de qué señora hablan? Ninguna mujer había salido en ese grupo, pero tal vez se había unido al pasar por algún pueblito. Sin embargo, todos estaban retirados de la carretera. Y de ser así, ¿qué hacía una mujer a altas horas de la noche? Casi en la nada. ¿En qué momento se les unió? Continuaron hablando sobre aquella señora, y es que alguno que otro compañero del grupo recordaban que años atrás algo similar les había pasado en distintos lugares durante el viaje, pero nada en concreto. Así empezaron a caminar, pero el nerviosismo se apoderó de todos. Comenzaron a reír y a burlarse. Realizaban comentarios como la fantasmita, o se decían entre ellos, es tu tía la Llorona. Hacían ruidos tal vez para sacar el nerviosismo, tratando de imitar el lamento que todos conocemos sobre la Llorona. Pero pronto se quedaron sin habla. El nerviosismo se convirtió totalmente en miedo. El sonido provenía a unos cuantos metros de ellos, donde no alcanzaba a llegar la luz de sus lámparas, ni de los faros de la camioneta. Sí, había un pueblo cercano, pero estimaban por las luces que se veían a lo lejos. Realmente había distancia, una distancia considerable, para llegar mínimo a su entronque. Los pasos de aquella caravana se hicieron lentos, cuidadosos. Una persona de aquel grupo gritó: «No te tenemos miedo». Con ello, uno más se le unió, y así varios comenzaron a gritar hacia aquella dirección donde provino aquel lamento. Comenzaron a reír nuevamente y a comentar en tono alto: «Mendiga vieja, hasta cree que nos asusta». Después de algunos eternos minutos, mi papá tomó una lámpara y se subió al techo de la camioneta. Intentó buscar la fuente de aquel lamento. Pronto dio con una sombra muy penetrante. Al sentirse ubicada con la luz, se realizó un movimiento hacia un lado de la carretera, donde había sembradíos, los cuales no eran altos. Mi tío le gritó a la persona que conducía la camioneta que venía cuidando el final de la caravana. Le dijo que con las luces del vehículo alumbrara hacia aquel lugar del monte. Cuando lo hicieron, lograron distinguir que aquella mujer llevaba un vestido algo claro,
No tan blanco, pero era tal vez por la distancia, ya que cada vez esa mujer se alejaba más para perderse entre los cerros. Mi papá se percató de otra cosa que lo impactó aún más. Esa persona no tenía sus pies sobre el suelo. Avanzaba rápido, pero lo hacía flotando. De pronto, cuando todos trataron de fijar su mirada hacia aquella mujer, ésta se detuvo. Giró la cabeza hacia ellos. Parecía mirarlos fijamente. O al menos ellos platicaban como si sintieran que a cada uno los veía con recelo. Fueron segundos tal vez de que esta mujer los observaba fijamente. Al final, y con ese grito, continuó su camino hacia la nada. Y así, desaparecer. Se sentía el miedo de todos ellos. Ya no querían avanzar. Algunos tuvieron que subirse a las camionetas para poder continuar. La caravana redujo su espacio para que todos estuvieran más cerca uno del otro, y la luz de sus lámparas los cubriera. Idos, algunos cabizbajos, continuaron el viaje en silencio. En una camioneta sintonizaron algo de música para minorar la tensión y así poder llegar sin problema al punto donde ya algunas otras caravanas comenzarían a reunirse. Te escribo esta anécdota que no es mía, nos la contó un profesor cuando yo estudiaba la secundaria. Actualmente tengo 32 años y trabajo de Uber, y cada que paso por el sitio del acontecimiento me acuerdo y se me pone la piel chinita. Te la comparto porque me pareció una historia interesante para tu canal. Te la contaré tal como él nos la compartió. Mi tío fue taxista. En aquel tiempo la ciudad de Zacatecas no era muy grande. De hecho, actualmente tampoco lo es. Pero en aquel tiempo ya te has de imaginar. Sin embargo, él venía de otro lugar y le costaba identificar algunos sitios todavía. Mientras recorría algunos callejones del centro de Zacatecas, se percató de la presencia de una joven. Le calculó unos 16 años. Fue sobre una calle que no estaba oscura, pero sin nada transitada por personas. Muy pocos carros. No era muy tarde, tal vez las 7 de la noche aproximadamente. No vio nada raro en aquella joven salvo que iba descalza. Llevaba un vestido largo y su cabello negro que le llegaba a la cintura. Al acercarse más a ella, esta joven le hizo la parada y mi tío accedió. En ningún momento le pareció una situación extraña, sin embargo más tarde cambié de opinión. Esperó a que la joven subiera y al cerrar la puerta le preguntó cuál sería la dirección, a lo que por respuesta obtuvo un tajante al Panteón de Herrera. Como les comenté, mi tío no conocía muy bien el lugar aún, pero ese panteón es muy conocido en el lugar y más ahora por las leyendas que de ahí se siguen contando. Bueno, sabía dónde iba, pero le tomaría tiempo el recorrido al saber qué calles elegir para llegar ahí. Durante el trayecto checaba por el retrovisor, pero no para ver concretamente a esta joven, sino como parte de su conducción. Pero de ahí se percató que esta chica no dejaba de observar por la ventanilla de donde venía. Una mirada perdida, y que con el poco alumbrado que daba en ocasiones algunas lámparas, esa mirada se notaba triste y vacía. Con esta imagen mi tío comenzó a pensar cosas, entre ello que tal vez la joven iría a visitar a algún familiar de ese lugar, que por ello la tristeza que le embargaba esa cara. Lo lógico. Sin embargo, a pesar de la hora, que aunque no era muy tarde, creyó que el horario para ir sola no era el adecuado, pero tal vez alguien la estaba esperando allá. Faltaba poco para llegar al destino
Y con esto en mente, mientras seguía conduciendo, mi tío sintió un ambiente frío y pesado. Así también en sus vistas al retrovisor notó a la joven que ahora se encontraba con la mirada abajo, agachando un poco la cabeza. Esto llamó su atención y ahora fijaba más su interés por lo que sucedía con ella. Se percató que algo comenzaba a escurrir del rostro de esta joven, pero por la oscuridad del lugar no lograba distinguir qué era. Pero esta goteaba constantemente y aquella persona no levantaba la mirada. Mi tío se preocupó debido a que la unidad se ensuciaría y claro, él tendría que limpiar y al no saber qué sería, no sabía qué tanto le costaría desaparecer algún tipo de suciedad. En un momento mi tío preguntó: «Disculpe, ¿se encuentra usted bien?». Pero no obtuvo respuesta. Por ello preguntó al menos 2 veces más y fue el mismo resultado. La joven no hacía ruido alguno de dolor o algo por el estilo, y con el ambiente tenso mi tío se ponía cada vez más nervioso, pero también incómodo porque aquella chica venía ensuciando la unidad. Ya casi al llegar al destino, ahora la pregunta de mi tío fue: «Señorita, ¿qué tiene en el rostro? ¿No prefiere que la lleve con algún doctor?». Y sin que esta joven le respondiera nuevamente, él preguntó: «¿Se siente usted bien? Señorita, ¿qué tiene en el rostro?». Fue un momento tenso, porque esta joven no respondía. Ya muy cerca del panteón, mi tío detuvo la unidad y nuevamente le volvió a preguntar: «Señorita, ¿qué tiene en el rostro? Señorita». Después de unos cuantos minutos, aquella joven levantó lentamente la cabeza, pero por esa oscuridad de alrededor no se lograba notar lo que caía de ahí. Y mi tío insistente: «Señorita, ¿qué tiene? Señorita, ¿le sucede algo? Señorita, ¿qué tiene en el rostro?». ¡Sangre! Fue lo último que recuerda mi tío, hasta que despertó y al lado de él se encontraban varias personas quienes lo auxiliaban, pues ahí perdió el conocimiento dentro de su unidad. Las personas pensaron que tal vez había sufrido algún infarto por cómo se encontraba. Al recordar lo que había pasado, nuevamente entró en crisis y le preguntaba a esas personas a su alrededor por aquella chica, pero estos comentaban no haber visto nada al llegar a auxiliarlo. Nadie se había bajado y nadie lo había visto llegar con alguna chica. Le preguntaron qué sucedía y él solo les comentó: tenía sangre en la cara, no tenía ojos, de ahí salía la sangre». Obviamente nadie le creyó, pero más tarde, al estar ya más tranquilo y solo, se dio cuenta que estaba cerca de la entrada del panteón. Temeroso, abordó nuevamente su unidad, pero antes de encender el vehículo, procedió a revisar la parte trasera, ahí donde venía la chica. Quiero observar. Al revisar, se percató que en el asiento donde venía aquella joven había una mancha pequeña, y efectivamente, era sangre.